Buen día, soy el doctor Gabriel Ángel Mecuz Rivera, cirujano plástico y profesor del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva de nuestro hospital. El tema que vamos a tratar en este momento será la reanimación hidroelectrolítica en el paciente quemado. Este es un tema extremadamente importante porque el pronóstico del paciente dependerá de cómo seamos nosotros capaces de manejar a estos pacientes en la primera hora del tratamiento. Realmente, todos aquellos que han estudiado el manejo de la reanimación hidroelectrolítica, pensamos que es un tema relativamente sencillo y completamente establecido. Realmente pudiéramos decir hasta rutinario, en el cual nosotros tendríamos que determinar el peso y la superficie corporal de los pacientes, elegir alguna fórmula de reanimación como las que conocemos como Parkland, Galveston, Evans, etc. y posteriormente medir la diuresis. Sin embargo, todos aquellos que tenemos un poco de experiencia en los pacientes tenemos que reconocer que es todo menos un proceso rutinario. Todavía tenemos mucho que saber sobre este tipo de patología y tenemos que conocer las bases de por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Definitivamente la fórmula más reconocida y la fórmula que todo el mundo sabemos es la fórmula de Parkland, la cual fue descrita por los doctores Baxter y Shires del Hospital de Dallas. Ellos fueron los primeros en realizar un estudio en el cual se hizo un estudio clínico controlado inicialmente en perros y posteriormente en primates para saber cómo se manejaban y qué pasaba con un paciente cuando se quemaba. De este estudio resultó la fórmula que explícitamente se determina como una reanimación de 3.7 a 4.3 mililitros de solución fisiológica por kilogramo por superficie corporal quemada. Esto es para decir que nosotros podemos reanimar a prácticamente cualquier paciente con esta fórmula. Para poder entender nosotros cómo se maneja la fórmula de líquidos, tenemos que recordar la fórmula de Landis-Starling, la cual, si recuerdan, nos habla sobre cómo un líquido puede pasar a través de una membrana semipermeable de acuerdo a diferentes fórmulas. En este esquema nosotros tenemos a la piel, que definitivamente es lo más importante y que es lo que nosotros vamos a perder cuando tenemos un paciente quemado. Representamos aquí los vasos sanguíneos con su presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Tenemos también, recordemos, una membrana, la cual nos da un coeficiente de filtración, un factor de filtración, y tenemos el intersticio, en el cual el intersticio va a tener también las mismas fuerzas que van a determinar el flujo, que ustedes las conocen, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Todo esto nos va a determinar cómo se mueve el flujo de líquido a través de esta membrana. Entonces reconocemos que en un paciente quemado perdemos la piel. Y si reconocemos y sabemos la piel para qué nos sirve, evidentemente tenemos que la piel nos sirve como control térmico y por lo tanto sabemos que un paciente quemado nos tiene una disminución de la temperatura, que también es un factor importante para su sobrevida. Sabemos que es determinante para el manejo de las infecciones y sabemos que las quemaduras, su principal causa de muerte son las infecciones, tanto neumonías como infecciones sistémicas. Y también tenemos pérdida de líquidos, y la pérdida de líquidos es extremadamente importante para el tema que vamos a tratar hoy. Entonces sabemos que nosotros perdemos la piel. Al perder la piel, lo que nosotros vamos a tener es una salida de líquido por evaporación. Esta salida de líquido evidentemente nos va a afectar la presión hidrostática del intersticio. ¿Cómo nos va a afectar? Va a bajar. O sea, perdemos líquido y obviamente vamos a tener relativamente una concentración mayor de proteínas y presión coloidosmótica que también se pierden, pero por la evaporación es mayor y entonces relativamente nos baja la presión hidrostática y por lo consecuente no se eleva la presión coloidosmótica del intersticio. Entonces ya estamos pensando lo que va a pasar. Si tenemos un intersticio relativamente concentrado en comparación con las fuerzas que se encuentran dentro de los vasos, pues el flujo va a ser hacia afuera. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen más del 20% y en algunos títulos nos hablan de un 30% de superficie corporal quemada, nosotros vamos a tener un aumento en el coeficiente de filtración. Esto significa que va a haber un incremento en la permeabilidad de los vasos. Al existir esta permeabilidad de los vasos, pues entonces van a poder salir evidentemente líquido y posteriormente proteínas.
Si sale líquido, porque si recordamos, tenemos ya ahorita el aumento de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas del intersticio, vamos a producir una salida de líquido hacia el intersticio. Nos va a bajar la presión hidrostática de los capilares. Pero les decía que también la presión coloidosmótica va a afectarse porque este aumento en la capilaridad nos va a poder producir salida de las proteínas, principalmente albúmina, que no salen normalmente y permanecen dentro de los vasos. Al tener esta salida de los líquidos, pues entonces también vamos a tener una disminución de la fuerza coloidosmótica. Entonces fíjense el panorama que está pasando en los pacientes quemados. Tenemos por un punto disminución de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, tenemos un incremento en la salida de líquido hacia el intersticio, lo cual nos va a producir una disminución de la presión hidrostática y un aumento de la fuerza coloidosmótica. Esto nos da un círculo vicioso en el cual nosotros tenemos una salida de líquido dentro del intersticio, dentro de los vasos hacia el intersticio. Evidentemente entonces tenemos un estado de shock. Y como todos los estados de shock, nosotros tenemos que reponer volumen y precisamente la cantidad de líquido que nosotros demos nos va a poder producir un tratamiento adecuado o no de estos pacientes. Aquí nosotros tenemos un esquema muy básico sobre cómo se manejan las fuerzas y cómo podemos nosotros medir todo el sistema hidrostático de los pacientes. Si recordamos en anatomía y fisiología, pues nosotros tenemos nuestro corazón. El corazón es una bomba que va a producir el movimiento y la salida de líquido a través del sistema arterial y este sistema arterial va a ir circulando de regreso al corazón a través del sistema venoso. Nuestro órgano principal pues van a ser las células. Aquí estamos representando una célula que serían todas las células de intersticio. Recuerden, el objetivo de tener un sistema circulatorio y un sistema de presión arterial constante nos permite que la sangre con nutrientes, con oxígeno nos llegue a las células. Estas células nos van a dar precisamente el metabolismo y todos los productos de desecho, tanto del metabolismo y la oxigenación, van a venir a través del sistema venoso de regreso al corazón. Tenemos también un sistema que nos regula la cantidad de líquido que existe dentro de este sistema, que van a ser los riñones. A través de estos riñones yo lo veo como si fuera una llave a través de un sistema de tuberías en donde nosotros podemos cerrar o incrementar el flujo a través de este sistema que nos puede controlar indirectamente la cantidad de líquido que tenemos aquí. Entonces básicamente así es como nosotros veríamos el sistema circulatorio y pues posteriormente a través del corazón, pues ya saben, viene todo el sistema cardiopulmonar que nos oxigenaría el sistema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un control del estado hemodinámico del paciente? Pues sabemos que nosotros tenemos la diuresis. A través de la diuresis nosotros podemos medir indirectamente el gasto cardíaco. Al tener nosotros un gasto cardíaco tal, nosotros podemos discernir con la diuresis qué tanto tenemos de líquido a través de la filtración glomerular. Tenemos también otro sistema que es la presión venosa central. Recuerden que la presión venosa central nos da una medida de cuánto líquido está entrando a través del sistema derecho del corazón y pues nosotros tenemos a través de este sistema importantísimo, de esta medición importantísimo, una medida también indirecta de cuánto líquido está regresando para que el corazón sea capaz de poderlo lanzar a través de todo el sistema y que llegue a las arterias. Entonces, durante las primeras 8 horas de una quemadura, recuerden, arriba del 20 a un 30% de superficie corporal, nosotros vamos a tener un incremento en la permeabilidad de los vasos. Habíamos mencionado en la diapositiva donde explicamos la fórmula de Landy-Starling que vamos a tener una salida de albúmina. Esta salida de albúmina nos quita coloides de los vasos y nos los manda al intersticio. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Habíamos comentado. Evidentemente, vamos a tener una salida de líquido. Entonces, estos coloides nos van a estar arrastrando el líquido fuera de las células y fuera del sistema circulatorio. Al tener nosotros esta salida, nosotros perdemos líquido adentro y esto es lo que nos habla de un sistema de shock. En los quemados, que esta es la diferencia entre la fisiopatología con otros tipos de shock, como el hipovolémico, el shock séptico, el shock neurogénico, etcétera, nosotros vamos a tener esta salida y el líquido no sale como en un shock hemorrágico
que tenemos salida de líquido y de toda la sangre con todos sus componentes a través de una ruptura de un vaso. En los quemados nosotros tenemos una filtración donde sacamos el líquido junto con las proteínas. La primera respuesta evidentemente que va a tener un organismo con esta pérdida de líquido va a ser una disminución de la diuresis, intentando mantener la mayor cantidad de líquido para que pueda llegar al órgano final. Siempre recuerden que el órgano final es esta célula, ¿sí? Todas las células que serán de la piel, el intestino. Cuando la disminución en la diuresis no es suficiente, nosotros vamos a empezar a tener una vasoconstricción de todos los vasos, principalmente en aquellos órganos que no son esenciales, como la piel, como los músculos y como el intestino. Esta disminución de la circulación nos va a reducir el flujo de sangre a las venas, y al reducir este flujo de sangre nos vamos a meter en un metabolismo anaerobio. Esta célula va a tener que llevar una serie de factores y vías metabólicas diferentes al ciclo de Krebs normal para producir lactato, y precisamente esta producción de lactato nosotros la vamos a medir con el pH. Por lo tanto, si estamos en un medio ambiente hospitalario, la determinación del equilibrio ácido básico, principalmente el pH, pero obviamente también subirá el lactato, tendremos un exceso de base diferente, disminuirá el bicarbonato, etcétera. Nosotros vamos a poder saber que este paciente ya se encuentra en un shock, que el cuerpo está intentando compensar mediante la producción de lactato, disminuyendo el pH a valores cada vez inferiores. Esto es el panorama de las primeras 8 horas. Por eso las fórmulas de reanimación nos mencionan que la mayor cantidad de líquido se tiene que pasar durante las primeras 8 horas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros iniciamos la reanimación. El líquido es, como les mencionaba, la fórmula con la cual nosotros vamos a tratar un shock hipovolémico. Si nosotros iniciamos con una pequeña cantidad de líquido, digamos un plan de líquidos estándar de 1000 mililitros de solución fisiológica o de Harman para 12 horas, esta pequeña cantidad de líquido, imagínense esta gotita, que es lo que va a pasar una vez que pasa por el corazón y viene a través de este sistema, pues evidentemente va a salir antes de poder llegar siquiera al riñón o llegar a las células efectoras. Entonces lo que va a pasar es que el corazón va a empezar a bombear y vamos a tener taquicardia. La taquicardia es uno de los métodos que, si bien son muy efectivos para medir el estado de shock del paciente, en un paciente quemado este no es tan útil, porque el paciente quemado tiene a su vez una gran cantidad de liberación, una gran liberación de catecolaminas, las cuales nos van a producir una vasoconstricción, nos van a producir taquicardia, y el paciente aparte tiene dolor. Entonces los pacientes quemados extensos siempre van a tener taquicardia independientemente del estado circulatorio. Sin embargo, nosotros vamos a tener esa pequeña cantidad de líquido, va a salir a través de todo este sistema, no va a poder alcanzar al riñón, y obviamente vamos a tener un paciente con oliguria, y si esto permanece vamos a tener un paciente con un metabolismo anaerobio y el descenso del pH, una acidosis metabólica. Si nosotros queremos pasar una pequeña cantidad mayor, esta cantidad de líquido va a pasar por todo el sistema, algo va a poder salir, pero probablemente alcance a llegar a los riñones, y esto nos va a producir un incremento en la diuresis. Entonces recuerden, y eso es bien importante, el riñón puede tener una diuresis más o menos adecuada, pero podemos seguir teniendo pacientes con una acidosis metabólica. Nuestro objetivo no es producir diuresis. La diuresis es un mecanismo por el cual nosotros asumimos que tenemos una cantidad de líquido en este sistema suficiente para que se alcance a filtrar, y nosotros lo medimos a través de la diuresis. Si ustedes no están en un medio ambiente hospitalario, la diuresis va a ser su mejor parámetro para poder medirlo. Recuerden, si ustedes no están en un medio ambiente hospitalario, como nosotros estamos manejando este tema para médicos generales y médicos de primer contacto, ustedes siempre tienen que pensar que la diuresis va a ser uno de sus parámetros que van a determinar que también tenemos nosotros líquido a través de este sistema. Sin embargo, ya para cuestiones teóricas, si nosotros estamos en un hospital, nosotros tenemos que ver estos otros parámetros. En una ambulancia, en una clínica de salud, o en lugares donde ustedes estén recibiendo a un paciente de primer contacto, un quemado agudo, pues evidentemente no vamos a poder tener una presión venosa central, no vamos a poder medir el pH, y entonces nosotros nos vamos a basar en la diuresis. Si nos
Nosotros pasamos una pequeña cantidad mayor de líquidos, suficiente para que una de estas gotitas representadas, es una medida arbitraria, alcanza a salir, otra va a ser excretada por la orina, pero seguimos teniendo líquido que nos permita llenar todo este sistema. Podremos entonces romper la vasoconstricción periférica. Al romper esa vasoconstricción periférica, entonces vamos a poder tener y ahora sí sangre oxigenada en las células, y esto nos va a producir nuevamente un metabolismo aerobio con la corrección del lactato y el pH del paciente. Esta es nuestra meta. Recuerden que nuestra meta siempre va a ser lograr la perfusión tisular. Sin embargo, y repito, y lo voy a hacer durante esta plática varias veces para que no quede duda, en un medio ambiente extrahospitalario para pacientes de primer contacto, la diuresis va a ser la que nos va a determinar si nosotros seguimos teniendo una mayor cantidad de líquido para poder producir diuresis y posteriormente un pH adecuado. Si entonces nosotros pensamos la cantidad de líquido es todo va a ser la adecuada, ¿por qué no pasó una gran cantidad de líquido? Pues digamos una solución a chorro. Pasamos un chorro como lo dictan las estrategias del ATLS, y entonces pues vamos a tener una gran cantidad de líquido circulando aquí. Lo que va a pasar, evidentemente, una vez entendiendo este esquema, es que este líquido va a empezar a circular, va a empezar a salirse a través del intersticio. Nosotros evidentemente vamos a producir una excelente diuresis, una diuresis muy alta, y pues nosotros vamos a tener a este paciente con un metabolismo aerobio. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que con cada ciclo que este líquido vaya haciendo durante todo nuestro sistema, más y más cantidad de líquido va a empezar a salir, produciendo más edema, y eventualmente este líquido lo perdemos dentro de las células y dentro de la estructura vascular, y entonces vamos a volver a tener una disminución de la diuresis. Y si a ustedes se les ocurre volver a pasar otra gran cantidad de líquido a través de bolos, como se puede pensar, entonces vamos a tener una gran cantidad de diuresis, una gran cantidad de salida de líquido, y entonces vamos a estar en un círculo vicioso en donde nos incrementa la diuresis, vamos a tener un buen pH, pero a la larga, después de varios ciclos, empieza a bajar la diuresis, empieza a bajar la tensión arterial, y el paciente vuelve a una acidosis metabólica. Y si volvemos a pasar otra cantidad de líquido, pues entonces vamos a seguir produciendo edema, y ahorita vamos a demostrar qué es lo que podemos hacer nosotros como iatrogenia si seguimos realizando estas situaciones. Entonces, si nosotros vemos que ya tenemos una gran cantidad de diuresis con una gran cantidad de líquidos que probablemente no lo podamos cuantificar, pero vamos a empezar a ver que el paciente se empieza a dematizar, evidentemente nosotros tenemos que disminuir la cantidad de líquidos. Al disminuir la cantidad de líquidos, nosotros vamos a disminuir la salida de líquido a través del intersticio, vamos a poder mejorar la diuresis y tener a un paciente con la mínima cantidad de líquidos. Una vez que pasan las 8 horas, en un lapso entre las 8 y las 12 horas, se recupera la función del endotelio y de las membranas celulares de los vasos, y nosotros tenemos un coeficiente de filtración normal. Y entonces ya ahora sí nosotros podemos calcular cómo podemos ir manejando esta salida de líquidos sin la salida de la albúmina. Entonces podremos, si nosotros queremos o si es necesario, vamos a hablar muy poco de esto, eso es otro tema muy interesante, pero si nosotros tuviéramos una gran cantidad de edema, pudiéramos en este momento ya ingresar albúmina para subir la presión coloidosmótica dentro de los vasos. Y evidentemente, si empezamos a restaurar la presión coloidosmótica dentro de los vasos sanguíneos, primero lo que haremos es detener la salida de líquido y lo equilibramos. Conforme esto se empiece a negativizar, nosotros entonces vamos a absorber, a jalar líquido del intersticio hacia los vasos para poder seguir incrementando nuestra diuresis sin la necesidad de estar poniendo más y más cantidad de líquido. ¿De acuerdo? Entonces esto es cómo funciona y cómo está manejándose la fisiopatología de la reanimación de líquidos en los pacientes quemados. Esto es un fluid creep, así se llama, no tiene una traducción, que es una sobrecarga de líquidos en la cual nosotros podemos ver que si empezamos a pasar bolos y bolos y bolos de líquidos, o tenemos en un intento de no disminuir nuestra diuresis, pasamos grandes cantidades por encima de lo que requiere un paciente, tenemos grandes cantidades
de líquido, los cuales se basan al intersticio y empezamos a tener síndromes compartimentales. Estos síndromes compartimentales pueden ser desde la cabeza, a través de los ojos, puede haber edema cerebral, son edema a través de las extremidades, presión torácica y pues evidentemente también un síndrome compartimental intraabdominal. Entonces imagínense este paciente en una terapia intensiva donde tenemos un manguito, no vamos a poder medir la presión. Si empezamos a incrementar los líquidos a través del abdomen, esta presión nos va a empujar primero el diafragma hacia arriba, hacia cefálico, restringiendo la respiración pulmonar, pero evidente también hacia atrás nos va a comprimir el retorno venoso, vamos a empezar a tener una menor diuresis y pudiera esto confundirse con que el paciente le falta líquido. Piensen en esto, tenemos un paciente sin pulsos palpables por el edema o sin presión detectable, con una disminución de la diuresis y pasamos más líquido. Y esto evidentemente incrementó la mortalidad de los pacientes una vez que, por no haberse reconocido que nosotros éramos los causantes de dar esta gran cantidad de líquidos. Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que dar la menor cantidad de líquidos, recordando aquí en nuestro sistema, la menor cantidad de líquidos para que podamos tener un sistema circulatorio eficiente con un metabolismo aerobio. La menor cantidad, porque si no vamos a empezar a tener este problema. Entonces, la reanimación, como se menciona aquí, se basa en cristaloides. Siempre iniciamos con cristaloides porque todos los estudios que se han realizado en pacientes quemados nos demuestran que lo que sale es un filtrado del plasma. Y entonces los cristaloides son los que más se parecen a nuestro plasma y es como los reanimamos. Como les mencionaba, el mismo Baxter en su publicación inicial en 1968 nos mencionaba que nosotros podemos reanimar a los pacientes con 4 mililitros de solución fisiológica, de Harman, perdónenme, con solución de Harman por kilo de superficie por porcentaje de superficie corporal. O sea, si nosotros tenemos un paciente de 70 kilos, vamos a tener que multiplicar el 4, que es un número que se tienen que aprender para la solución de Parkland, que es sumamente sencillo. Va a ser 4 por el peso del paciente, que aquí serían 70, por la superficie corporal quemada. Entonces, supongamos que el paciente tiene un 50% de superficie corporal quemada, pues multiplicaremos 50 por 70 por 4 y esto nos va a dar la cantidad de líquido que se va a pasar en 24 horas, no inicialmente. El resultado de esta fórmula, otra vez, que son 4 mililitros de ¿qué? De solución de Harman, Ringer lactato, por el peso del paciente, por la superficie corporal que tenga el paciente quemado, nos va a determinar la cantidad de líquidos que el paciente va a requerir durante las primeras 24 horas. Entonces, ese líquido se va a dividir a la mitad y la mitad se va a dar en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. ¿Cómo vamos a medir si nuestra reanimación es adecuada? Si se fijan, el mismo Baxter, por esto es esta diapositiva, inicialmente mencionaba que los pacientes deberían de tener de 50 a 100 mililitros de diuresis por hora. Sin embargo, pues empezamos a tener que si nosotros tenemos grandes cantidades de diuresis y no ajustamos esta diuresis por el peso, vamos a tener una gran cantidad de edema. Entonces, fíjense cómo algunos años después, 4 años después, menciona que la diuresis probablemente debería ser de 50 a 70 mililitros por hora. Posteriormente, el mismo Baxter en 1979 baja la cifra a 40 a 70 mililitros por hora. Fíjense cómo se ha ido disminuyendo la cantidad de líquidos porque se empezó a entender que no necesitamos grandes cantidades de líquidos, sino lo mínimo para tener una función renal y evidentemente tener un adecuado equilibrio ácido-básico. Actualmente, todos los libros, la literatura y las asociaciones de quemaduros aceptan que 0.5 mililitros por kilo por hora es lo ideal. Significa que si yo pesara 70 kilos, pues la diuresis que yo debería tener para tener una reanimación adecuada sería 35 a 70 mililitros de diuresis por hora, de acuerdo a mi peso de superficie corporal. Piensen en esta fórmula, que así es como a mí me ha funcionado para las cuestiones de enseñanza. Ustedes piensen en lo que pesan
y la mitad de su peso ese es el rango. Si yo pesara 50 kilos, la diuresis debería ser de 25 a 50 kilos. Si yo peso 80 kilos, mi rango de diuresis debería ser de 40 a 80, ¿sí? 0.5 a 1 mililitro por cada superficie corporal quemada por hora. Eso es en adultos. En niños, evidentemente los niños tienen una superficie de distribución diferente, su volumen es diferente y ellos requieren más volumen. Entonces, en los niños es de 1 a 1.5 mililitros de diuresis por peso por hora. Si tenemos un niño o un paciente pediátrico que pesa 15 kilos, él deberá tener de 15 a 22.5. Si el niño tiene 10 kilogramos, pues será de 10 a 15 mililitros de diuresis por cada hora. ¿Entendido? Esto es la guía que recuerden que vamos a tener nosotros como médicos de primer contacto, y si vamos en una ambulancia, si el paciente no orina, nosotros tenemos que ajustarlo. Si no tenemos este rango mínimo, tenemos que subir los líquidos. Si nosotros nos pasamos de este rango máximo, tenemos que disminuir los líquidos, y esto es en un 20%. En el taller ustedes van a poder practicar y vamos a tener casos ejemplo en los cuales nosotros vamos a empezar a calcular y vamos a determinar cómo vamos a ir subiendo y bajando los líquidos de acuerdo a estos parámetros. Pero esto es importante que lo tengan ya aprendido para el momento en que lleguen ustedes a su taller. La reanimación, entonces, ¿cómo vamos a manejar las metas? Recuerden, si ustedes están fuera de un hospital, lo más práctico y más utilizado va a ser la diuresis, y vuelvo a repetir, 0.5 a 1 mililitro en adultos por kilo de peso por hora, y en los niños de 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso por hora en las primeras horas, ¿de acuerdo? Y eso se tiene que hacer. Importantísimo, si ustedes ven al paciente o lo reciben y apenas van a iniciar la diuresis, quiten primero la orina que ya tengan en la vejiga, para que a partir de esto ustedes cada hora vayan a poder determinar cuánto tiene y no tengan una cifra inexacta porque vayan a calcular la diuresis que este paciente tenía ya en la vejiga antes de iniciar la reanimación. Para poder determinar la superficie corporal, pues existen diversas formas de medirlo. La fórmula más sencilla es la regla de los 9 en los adultos, y es bastante sencilla. Ustedes simplemente tienen que pensar en áreas del cuerpo. Se dividen en cabeza, tórax anterior, tórax posterior, extremidades superiores y extremidades inferiores. Cada una de estas va a ser un múltiplo de 9, y esto lo hace tan sencillo y tan práctico, pero recuerden que es en adultos, o por lo menos en pacientes mayores de 15 años. La cabeza, yo así lo pienso, la cabeza es un 9%. Piensen la cantidad de piel que se requiere para cubrir la cabeza, o si ustedes quisieran forrar una cabeza con tela, la cantidad en superficie que necesitan para esto. Piensen entonces en el resto de las estructuras del cuerpo si fuera la misma cantidad o el doble. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tienen esta cantidad de piel, una extremidad superior, pues evidentemente sería algo muy similar, entonces también es 9. Un tórax posterior, por ejemplo, o el tórax anterior es definitivamente el doble. Recuerden que no hay intermedios, o es lo mismo o es el doble. Como evidentemente el tórax, tanto anterior como posterior, es mayor que el área que puede tener un brazo o la cabeza, pues entonces nosotros sabemos que es 18. Una extremidad inferior evidentemente es mayor que un brazo o que la cabeza, y entonces nosotros vamos a tener que estos 18, perdónenme, o sea, 9 en la cara anterior y 9 en la cara posterior. Y así, de esa manera, nosotros podemos determinar la superficie corporal. Cuando son pacientes pediátricos, lo ideal si ustedes lo tienen, es la escala de Lundin-Brawler, en donde ustedes ven que de acuerdo a cada una de las partes del cuerpo, ustedes van a tener un área determinada. Fíjense cómo la cabeza es lo que empieza a disminuir. Los niños tienen la cabeza mucho más grande que los pacientes adultos, y las extremidades son lo que van a ir bajando de tamaño, sobre todo las extremidades inferiores que tenemos aquí. Fíjense cómo van incrementándose y la cabeza va bajando. Obviamente esto es algo extremadamente difícil de aprenderse, pero es muchísimo más exacto. Entonces, si ustedes tienen la manera de tener la escala de Lundin-Brawler para pacientes pediátricos, usen esta y van a tener una mejor aproximación. Si se encuentran en un lugar donde no la tienen, ustedes pueden mantener la regla de los 9,
así funcionando 9, 18, etcétera, y al principio ustedes van a darse cuenta con cuánto van a reanimar, y una vez que hagan ese cálculo van a ajustar de acuerdo a la diuresis. ¿Qué quiero decir? Si ustedes no la tienen y tienen un paciente de 8 años y no tienen la escala de Ludwig-Brauer y entonces quieren calcular de acuerdo a la regla de los 9, vamos a suponer que ustedes calculan un 45% de superficie corporal. A la hora ustedes se van a dar cuenta que esta diuresis probablemente sea mayor, y al ser mayor ustedes lo que tienen que hacer es ir disminuyendo un 20% hasta que ustedes logren estar en el rango. Por otro lado, si calculan menor superficie a la adecuada, pues entonces ustedes pueden tener una diuresis inferior, y no importa lo que les haya salido en el cálculo, tienen que darse cuenta en la primera hora que este cálculo no fue correcto, y entonces van a ir incrementando de 20% en 20% la reanimación hidroelectrolítica para poder tener la diuresis que dijimos. ¿Cuánto es? En adultos, exactamente, es de 0.5 a 1 cc, y en niños de 1 a 1.5. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es tener, y es lo que vamos a hacer en el taller, tener pacientes con una superficie corporal tal. Recuerden, piensen en este caso, por ejemplo, pues si tenemos toda la cabeza quemada, entonces vamos a tener un 9%, porque es tanto anterior como posterior. Y entonces aquí nosotros vamos a tener que es un 9%. Todo el tórax anterior y todo el tórax posterior tenemos un 36. 18 y 18, 36, más 9 son 45. Si tenemos toda la extremidad superior quemada son otros 18, y si tenemos las extremidades inferiores a la mitad, pues evidentemente vamos a tener otro 9 y 9, 18. Otra forma, cuando tienen grandes superficies quemadas, otra forma de hacerlo pues es simplemente calcular las áreas que no están quemadas, y aquí tenemos que si toda una extremidad inferior es 18, la mitad es 9, porque es 4.5 anterior, 4.5 posterior. Entonces 9 más 9 es 18% no quemado, y entonces nosotros vamos a tener un 82% de quemadura en este caso. Otros tips para poder medir la superficie corporal: recuerden que la cara palmar de la mano es lo que nosotros vamos a medir. Significa desde el pliegue distal de la muñeca hasta la punta de los dedos, como si fuera esto. No se mide la palma anatómica, que esto sería un error. Entonces ustedes vean la palma del paciente, no la suya, porque imagínense mi mano en un paciente pediátrico de 1 año, pues evidentemente cubriría un 5%. Ven la mano del paciente, se fijan cuál es el área, y esto es un 1%. Y cuando son quemaduras por salpicadura, que es lo habitual, ustedes habitualmente no van a ver quemaduras así en esta proporción, pues ustedes van viendo con la palma del paciente, van midiendo cuánto más o menos tiene, y así se van a dar cuenta de esto. El periné, recuerden, eso es bien importante, el periné es alrededor de 1%, y esto es lo que nos da la suma del 100%. Pues espero que esto haya sido de utilidad. Es importantísimo que dominen cómo calcular la superficie corporal quemada, que recuerden que esto tiene que ver con el peso del paciente, y que la cantidad de líquidos que se van a calcular por la fórmula de Parkland es la de 24 horas. Eso se va a dar la mitad en las primeras 8 horas y la mitad en las siguientes 16. Y muy importante, una vez que ustedes calculen, vamos a suponer que su cálculo les dio a 1000 mililitros de solución de Hartmann y intravenosa por 1 hora, no pueden dejar al paciente sin valorar, y a la hora ustedes recalculan. Si su diuresis fue mayor a lo esperado, tienen que disminuir la cantidad de líquidos. Si su diuresis es menor de la esperada, tienen que subirlo independientemente de lo que les haya dado la fórmula. Espero que esto sea de gran utilidad para ustedes, y pues los esperamos entonces en el taller para empezar a hacer ejemplos prácticos, y ya vamos a meter algunas otras variables para que ustedes sean expertos en el manejo de la reanimación. Pues muchísimas gracias, y esperamos todos sus comentarios. Estoy en el servicio de cirugía plástica para lo que se les pueda ofrecer, o algunas dudas sobre estos temas. Gracias.